Vamos a recibir aquí en Aire Bonaerense a Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio, sí, de obviamente el país bajo el mandato, sí, de Cristina Fernández de Kirchner. Moreno, ¿cómo le va? Buen día. Germán Testa y Jimena Rizzo los saludamos aquí en Aire Bonaerense. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Testa? ¿Qué tal, Jimena? Un placer hablar con ustedes. Gracias Buen día, por Guillermo. atendernos. Bueno, ¿qué sensaciones le quedaron, Guillermo, sobre lo que pasó justamente en las elecciones de septiembre pasado? ¿Y cómo ve esto que se viene, que va a ser las elecciones generales del 14 de noviembre? Mire, como veníamos diciendo hace más de un año y medio, que el oficialismo iba a perder las elecciones escandalosamente. Intentamos nosotros que el peronismo no quedara pegado con este fracaso, pero no lo pudimos hacer, y obviamente ahora estamos en un desaguisado muy grande, pero muy grande, porque te imagínese que al fracaso presente la alternativa es el fracaso reciente, una cosa increíble. Alberto Fernández, la alternativa no pueden ser los gerentes de Macri, ¿no? Rodríguez Larreta o Vidal, esto es un absurdo. Esos muchachos no están en condiciones de conducir el país, pero bueno, así se dan las cosas, así se están dando. ¿Se lo nota dolido, puede ser? No, preocupado, no, dolido, no. ¿Preocupado? No, pero vos imaginate que yo soy la generación que atravesó 2 dictaduras. Sí, es verdad. Ya la donganía más blanda que la de Videla, pero bueno, ya con la de Videla te alcanza y te sobra, ¿no? Así que no, dolido, no, en absoluto, no. No, preocupado, porque era obvio que lo que está pasando ahora lo hablamos, no sé cuántas veces hablé con vos. Creo que es la segunda vez, Guillermo. Por eso, pero si ves la anterior, lo debes tener todo esto grabado, que ¿Sí? te lo había dicho. Sí, es cierto, usted lo anticipó. Ahora, ¿a qué le puede atribuir, el comportamiento del electorado? Porque usted dice, evidentemente el fracaso no lo supieron leer, no lo supieron ver, hablo del oficialismo, de Alberto Fernández, de la propia Cristina Fernández de Kirchner, pero también usted dice, no pueden ser la alternativa los gerentes de Macri. ¿Cuál es el comportamiento? O sea, ¿qué lectura hace usted del comportamiento del electorado? Porque evidentemente... el famoso dicho, ¿no? Salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Sería más o menos así. Y eso te lo había dicho yo, por eso estábamos tratando de armar una opción que despegara al peronismo de este gobierno socialdemócrata. Que Alberto Fernández, fracasando como Alfonsín, gobernando como Alfonsín, va a fracasar como Alfonsín, no hay duda. Lo sabíamos que esto iba a pasar. Lamentablemente, la alternativa de despegar al peronismo de esta situación no fue contundente. Y caímos en la volteada de los sectores populares repudiando al oficialismo. Y bueno, ahora esto se va a agudizar en las próximas elecciones. Esto no hay ninguna duda. ¿Usted no ve posibilidad de que el oficialismo pueda revertir los números de las PASO? Pero claro que no, ¿cómo lo va a revertir? O sea que no. Por eso le digo ahora, si usted me dice que un muchacho como Rodríguez Larreta, que nunca trabajó en el sector privado, nunca. Fíjese usted, no sé qué edad tenés vos, pero sí. 46. Persona, bueno, que esté en el entorno de los 50, lo conoce a Rodríguez Larreta, ¿sí? Desde la década de los 90, siempre fue funcionario público. Bueno, ¿qué puede saber de la vida? No es que fue empleado público y entonces vos decís, bueno, cumplió su horario. Funcionario, siempre tuvo cargo político. ¿Qué puede saber de la vida? Más que decir situaciones generales. Decime, ¿cuándo pagó una quincena? ¿Cuándo discutió un descubierto? ¿Cuándo metió la mano en el bolsillo y no tenía plata? ¿Cuándo se tuvo que preocupar de que no recibía los ingresos y no podía pagar las expensas de su casa? No saben de la vida, lo mismo que Alberto Fernández. ¿Por qué Alberto Fernández fracasa? Y bueno, pues, escúchame, empezó con Alfonsín, siendo funcionario del Ministerio de Economía, nunca más dejó de ser funcionario público, nunca, y encima piensa como Alfonsín. Y Rodríguez Larreta parecido, son los dos socialdemócratas. Le hago una pregunta, Guillermo. Guillermo. Son amigos. Sí.
¿Ve influencia de Cristina Fernández de Kirchner en Alberto Fernández o son dos cosas por separado y hoy está conduciendo el país Alberto Fernández por su mirada y Cristina es como que está a un costado observando todo? Mire, la imagen es parecida a la que usted describe. La responsabilidad es de Cristina por haberlo elegido a Alberto. Claro. Así que ella es tan responsable política como Alberto. Ahora, pensar que Alberto es una marioneta, lo dije el día que Cristina lo eligió, Sí. no ahora. Lo dije hace más de 2 años. Se equivocan. A Alberto Fernández le encanta tomar decisiones, pero las toma todas mal. No es un problema de que no tome decisiones, el problema son las decisiones que toma. Y bueno, cuando yo lo dije hace 2 años atrás, me dice, Moreno, qué exagerado. Bueno, yo lo conozco. Bueno, pasaron 2 años de gobierno de él, ¿y vos qué me decís? Y bueno. Sí. Entonces, ahora, las decisiones son de él. La responsabilidad política es de Cristina. La conducción del pueblo a la derrota es de Cristina. ¿Se puede reconstruir o refundar el Partido Justicialista o el peronismo, como usted dice? Y alguna vez va a ser el peronismo, alguna vez va a ser. Pero digo, ¿se puede reconstruir sin el kirchnerismo, Moreno? ¿Qué cosa? ¿Se puede reconstruir el peronismo o el justicialismo sin el kirchnerismo? Pero yo kirchnerismo no sé lo que es, está bien, no sé qué es. Vos me lo definís, te digo... Y el kirchnerismo es el movimiento que hoy conforman, o que en realidad fundó, por decirlo de alguna manera, Néstor, ¿sí?, con sus ideas que, bueno, pregonaron tanto Cristina como ahora su hijo Máximo, y como la gente que compone la Cámpora, o estoy equivocado. Sí, claro que está totalmente equivocado. Pero no tiene nada que ver lo que estás diciendo. No sé, Kirchner era peronista. Me decía a mí, Moreno, nos llaman kirchnerista cuando me quieren bajar el precio. Nosotros hicimos un gobierno peronista. Por eso fue exitoso. No kirchnerista. Peronista. Por eso este gobierno de Alberto Fernández es socialdemócrata. Bueno, le reformulo una pregunta. Le reformulo una pregunta. ¿Se puede refundar el peronismo o el justicialismo sin Cristina Fernández, sin la Cámpora y sin Máximo Kirchner? Es obligatorio. No sé si Máximo es un muchacho joven, puede cambiar. Sí. Los jóvenes tienen la posibilidad de cambiar. Sin Cristina es obligatorio, porque condujo al pueblo a la derrota. Y cuando alguien conduce al pueblo a la derrota, conduce al pueblo a la derrota, punto. Entonces es obligatorio eso. Obviamente, como en algún momento pasó con Menem. Esto es así, o pasó con Duhalde. Esto es así, en algún momento, cuando vos conducís tu fuerza a la derrota, ya está. Es obvio que va a ser sin Cristina. ¿Y lo tienen que hacer ahora para no perder las elecciones del 2023? Si es que obviamente todavía, y es el esfuerzo que vamos a hacer los peronistas, de que no hayas perdido la continuidad histórica, porque la continuidad histórica se pierde cuando perdés la verdad. Y esta es una gran diferencia. Una cosa es el Partido Radical como bolsa de trabajo, que esos siguen pululando y van por ahí, vienen para allá y tienen este cargo. Otra cosa es los radicales como verdad histórica. Vos sabés que no la tienen. La tuvieron en algún momento y la perdieron, la tenía el peronismo. Y es imposible pensar que Rodríguez Larreta va a ser la verdad histórica. ¿Está bien? Por lo que te dije antes, con lo cual estamos en una situación muy compleja. Si el peronismo no pierde la verdad histórica, la reconstrucción del peronismo es obviamente sin Cristina. Lo podés decir con más dolor, con menos dolor. Después Máximo, la Cámpora, todo eso son jóvenes, ellos tienen tiempo de cambiar, de la misma manera que cambió Massa siendo joven, tienen tiempo en posibilidad de cambiar esto. Esto sería osado decir eso. Como proyecto político, está claro que está terminado, si es que tenían algún proyecto político en la Cámpora. ¿Está bien? Sí. Si lo tenían, yo no lo conocí, no sé cuál es, más allá de ocupar cargo en el Estado, como proyecto político por fuera de lo que es la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista. Los únicos que tienen
un corpus de pensamiento para la Argentina completo, es el peronismo. Ahora, eso tiene que ser validado no en los escritorios, sino en las urnas. Y si no es validado en las urnas, bueno, entraremos en los derroteros de la historia, hasta que se reconstruya desde algún lugar un proyecto completo para la patria. Yo no pierdo las esperanzas, y eso es lo que intenté en estas elecciones, separar, porque era obvio que el fracaso de este gobierno era evidente y teníamos que evitar que se lo asociara a un gobierno peronista. Pero en eso no pudimos. ¿Qué le falta a usted, Moreno, para poder pasar el corte, para poder estar? Digo, ¿qué autocrítica puede hacer? Mira, una cosa son los votos que contás y otra cosa son los votos que sacás. Pero calavera no chilla, estas son las reglas del juego. En términos de los votos que sacamos, no de lo que contamos, tenemos una representatividad no solo por los votos, sino fundamentalmente por el discurso, porque si lo que vos estás hablando hoy conmigo es porque lo que hablamos hace un tiempo atrás y lo que dijimos le pegamos bastante. Sí. Porque esa es la política. La política no es contar lo que pasó. Para contar lo que pasó están los historiadores, y para contar lo que está pasando ahora estás vos. Para contarme todos los piquetes que hay hoy, los cortes, bla, bla, estás vos que sos periodista. Y lo hacen muy bien. Para contar lo que va a pasar viene la política. Vos me llamás para que yo te diga mi visión de lo que va a pasar. Y me volvés a llamar porque aconteció que lo que te dije se cumplió razonablemente. Y entonces me volvés a llamar, decís, che, pará que este tipo cuando dice alguna cosa de lo que va a pasar, no sé por qué, pero acierta, más o menos. Bueno, listo, entonces me volvés a llamar. Y si no, no llamas más. ¿Por qué va a ser el peronismo sin Cristina? Porque no acertó. No acertó. ¿De cuánto hace que no acierta? Y ya sus 2 últimos años de gobierno ya no acertó. Después no acertó en los 4 años de Macri. Y dicen, no, pero ganó las elecciones. Pero ganó las elecciones para el peronismo es un medio para el fin, que es gobernar bien la patria, no gobernar mal. Para eso ya están los radicales o el PRO. El peronismo tiene que gobernar bien. Bueno, entonces no acertó, porque eligió un muchacho que tenía unas concepciones equivocadas para gobernar la Argentina, que es Alberto Fernández, al cual ella conoce muy bien. Por lo tanto, lo que termina pasando ahora, que la gran ilusión del pueblo, que es el peronismo, termina en una gran desilusión, porque encima Alberto Fernández no ahorró nada. Se apropió del Partido Justicialista. Cristina tampoco ahorró nada. Hace una carta diciendo que el peronismo sufre la peor derrota de su historia. Lo podía haber evitado. Podía haber dicho el gobierno, podía haber dicho esta manera de gobernar. No, puso el peronismo. Bueno, listo. Entonces, bueno, no ahorran nada ninguno de los dos. Con lo cual, la gran ilusión del argentino, que era el peronismo, ahora está en este brete tremendo que ha conducido Alberto Fernández. La responsabilidad de Cristina, ¿no? Política de Cristina, obviamente. ¿Quién ve presidenciable usted, Moreno, por el peronismo en el 2023? Yo creo que hablar ahora de eso me parece que... Yo creo que van a surgir múltiples figuras, porque es lo que pasa cuando entra en ebullición, y después, a través de algún mecanismo, pueden ser las PASO, puede ser un consenso, si irán buscando la fórmula. Pero creo que estamos ante una situación, sí, ciertamente delicada, muy delicada. Muy delicada. Por eso incluso yo humildemente sugerí o una asamblea legislativa de corto plazo o que adelante las elecciones, porque va a ser muy difícil después del 14 de noviembre, e incluso al 14 de noviembre es muy difícil, ¿no? Yo le recomendé a Feletti que se ocupe del abastecimiento del mercado y no de los precios. Claro. Y bueno, Feletti, si se ocupa de los precios y congela y qué sé yo, bueno, está bien. Vamos a ver. Ay, se nos acaba de cortar. Vamos a ver si podemos retomar la conversación. Che, Moreno acaba de tirar el título. Tiró varios, ya venía... dijo, el peronismo es sin Cristina. Ya está, dijo.
cumplir el ciclo. Y acaba de decir que pide que se adelanten las elecciones o haya una asamblea legislativa. Porque es difícil ya llegar al 14 de noviembre. Tiene razón, voy a decir algo, ¿Con lo de Máximo? No. Ah, pensé que eso de la gente joven. No, cuando hablamos hace un tiempo, el año pasado, nos dijo cosas que finalmente pasaron. Por eso lo está llamando de nuevo. Él lo dijo clarito. Después vemos si es de una manera o de otra. Pero bueno, tiene que ver con... o la forma, más que nada. Lo noté, sí, muy preocupado y claramente creo que está en el otro extremo de Alberto Fernández y de Cristina Fernández. Si hay algo que le podemos decir a Moreno es que es más del estilo de gobierno de Néstor Kirchner. Él dice, me quieren bajar el precio cuando nos hablan de kirchnerismo, somos peronistas. A ver, lo tenemos a Guillermo. Guillermo, se cortó justo cuando usted estaba diciendo que para usted debe llamarse o una asamblea legislativa o bien adelantarse a las elecciones, porque va a ser muy difícil llegar incluso al 14 de noviembre. Vamos a ver cómo evoluciona esto del abastecimiento, ¿no? Uh-huh. Las decisiones se van tomando y las decisiones de ayer fueron decisiones muy duras. Obviamente que el mundo sigue. Cuando te digo cómo vamos a llegar en condiciones políticas, de eso te estoy diciendo. Usted sabe de esto porque fue secretario de Comercio y sabe lo que es lidiar con los grupos corporativos que forman precios y que abastecen en el rubro alimentos, sobre todo que es donde hoy estamos teniendo un complejo panorama. ¿Fue un camino incorrecto de su mirada lo que anunció Feletti? Mire, Feletti tiene una sola bala, es un extraordinario funcionario, apto, capaz, corajudo. No tengo más que palabras de halagos para él. Ahora, tiene una sola bala. Es muy difícil con un solo tiro dar en dos blancos que están distanciados. Te ocupás del abastecimiento, te ocupás de los precios. Vos te querés ocupar de los precios, bueno, no sé quién se va a ocupar del abastecimiento. Así que las decisiones del Banco Central son negarle los dólares a las empresas. Esto se sabe en el mercado desde la semana pasada. Y a los comunicado de FATE, producto de esa situación, pero es el primero que se anima, porque Madane Quintanilla, digamos, se anima, porque después anuncia algo de Aluar, y viste, qué sé yo. Está con el presidente, almuerza, y después, bueno, todo lo que quieras. La realidad es que ese comunicado que es público es lo que empezó a pasar en el mercado desde la semana pasada. Claro, recién llevas una semana de esas medidas y en el medio tuviste 4 días feriados. Uh-huh. Vale, entonces de mercado a mercado tuviste 3 días, el jueves y lunes y martes. Uh-huh. Perdón, martes y miércoles. Sí. Hoy es jueves. Sí, sí. Bueno, a la medida que eso avance, imagínate que el insumo más importante del aparato productivo argentino son los dólares, porque es lo que te permite comprar todo lo demás. Si no lo tenés, entonces te tenés que ocupar del abastecimiento. Se lo dijimos los economistas del peronismo al presidente, sí, el 1 de junio del año pasado. Le presentamos un plan económico, le dijimos, mire, ocúpese de planificar la asignación de los escasos dólares que tiene el Banco Central, porque se le van a acabar y después va a ser un lío. Usted importa autos y después no va a tener cubiertas. No se lo dijimos con autos, se lo dijimos con los camiones. ¿Por qué autos? Bueno, pero los camiones no pueden estar sin cubierta, ¿no? Y no. Bueno, viste qué fácil que es cuando uno empieza, entonces deja de hablar de las corporaciones, de los formadores de precios, todas esas palabras que no significan nada. Llega un momento que todo eso que vos dijiste, no faltándote respeto. No, pero está bien, usted apunta a lo más simple, a lo más básico que por algo se empieza, ¿no? También. Después se tiene que acomodar el resto, pero es cierto, si no tienen camiones, no tienen la cubierta, no pueden transitar ruta, no se puede trasladar la mercadería, no se puede abastecer a los mercados. Está claro, sí. Viste que fácil, pero peor todavía, porque vos das por supuesto que la mercadería está, pero esa mercadería solo está si otro camión llevó insumos. No es que los fideos están, los fideos están
si a determinada fábrica llega la harina, llega la sal, llega la energía, llega el agua, ¿entendés? Sí, sí. Porque la economía es una matriz. Y vos no comés harina, ¿eh? Vos comés los derivados de la harina. Para eso tenés que tener energía. ¿Bien? Y para eso tenés que tener camiones o ductos o lo que fuere. Bueno, la economía es algo muy simple, pero a la vez endeble. Guillermo, lo último... Político, ¿viste cómo te diste cuenta vos que el sistema político mundial, salvo el del partido único en China, pero hay que vivir en un país con partido único, ¿eh? Yo te la regalo esa. El sistema político es tan endeble que no hace tanto tiempo hubo un muchacho en Estados Unidos que se sentó en el sillón del presidente del Congreso, cosa que vos jamás pensaste que ibas a ver en tu vida, salvo en una película. ¿Viste qué endeble que es el sistema político y el sistema económico? Parecen sólidos y son muy interesantes, pero son muy endebles. La prueba fue lo que pasó en Estados Unidos, que tuvieron que salir corriendo las autoridades de la Cámara. Y vos dijiste, pero eso no puede pasar ni siquiera, porque aparte en las películas, como son todos guapos, los terminan matando y entonces después viene otro, no a los que entran, sino a los que están, ¿viste? Porque qué sé yo. Acá no, acá salieron todos corriendo. Parecía una película hecha por la Unión Soviética en el 70, digamos, ¿no? Al revés. Y vos, ¿cómo pudo pasar? Y puede pasar porque cuando esto se desordena, se desordena. Y entonces, mi recomendación, ocúpense del abastecimiento, porque el sistema es frágil cuando no está abastecido. Es muy frágil. Muy bien. Guillermo, ha sido muy amable por atendernos, no va a faltar oportunidad que lo volvamos a llamar, ojalá... Depende si me vas a llamar. Mira, ¿sabés qué va a depender? Y ese es el juego de la política y está muy bien. Si lo que venimos hablando, más o menos le empezás a dar en el blanco, volvés a llamar. Si todo lo que dije son una sarta de pavadas, no llamas más. Siempre que seamos un periodismo independiente, ¿no? Obviamente sí, estoy hablando de buena fuente, de buena madera. Y está bien. Por eso va a ser sin Cristina. Porque se equivocó. Y ya está. Y cuando te equivocas, pasa el que sigue. Y así es el proceso de selección en la política. Por eso es una estructura de vida la política, donde siempre estás en el filo tomando decisiones, primero, que implican al conjunto del pueblo y naturalmente de la nación. Pero a su vez, si te equivocas, como dicen los pibes en la esquina, fuiste. Por eso el peronismo se va a reorganizar, si es que podemos reorganizarnos, obligatoriamente sin Cristina. Guillermo, bueno, sin Alberto ni hablemos porque ese no es peronista. Te mando un abrazo. Abrazo grande y Guillermo. será hasta cualquier momento, ¿eh? Muy bien, si acierto, si lo que digo más o menos va por ahí, me volvés a llamar. Y si no, es lo que corresponde, para eso haces política. No haces política porque querés vivir de aquello para ocupar un cargo. Se hace política con un proyecto de país. Y el proyecto de país, validado en las urnas por el pueblo, después se tiene que demostrar verdadero. Y si no, pasa el que sigue. Te mando un abrazo. Abrazo grande y le prometo que va a ser así. Guillermo Moreno, sí, ex secretario de Comercio y fue candidato, obviamente, en estas elecciones a diputado. La verdad que me sorprendió, pero bueno, después lo vamos a analizar. Los que quieran la doctrina del Perón, que se suban al camión.